¿Qué más? Vamos a llegar a un tercer punto. Una vez que ya tengamos todo, ¿no es cierto? Llegamos a nuestra oficina técnica, nuestra obra nueva, ¿no es cierto? Ya nos leímos todas las bases, los contratos, el presupuesto, el programa, nos lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Ya le pasamos todos los planos, los ordenamos, los pusimos en las planeras, se los repartimos a la gente, etcétera. Vamos a decir, fantástico, me siento a descansar aquí y va a llegar nuestro jefe ya, ubicar toda la obra miércoles. Y ahí lo más probable como oficina técnica, ¿no es cierto? Le digamos, pero jefe, está todo ubicado por licitación, ¿qué vamos a ubicar? Y la verdad que es necesario, y es absolutamente necesario, ya que oficina técnica ubique la obra. Ya por mucho que el departamento de estudio de propuesta haya hecho un trabajo fenomenal, excelente, haya mandado subcontratar la ubicación, ¿no es cierto? Le haya llegado el fierro hasta el último detalle, etcétera, es necesario y muy necesario que la oficina técnica, ¿no es cierto?, ubique nuevamente las cantidades en la obra. ¿Ya? La oficina técnica tiene el deber de corroborar que las cantidades presentadas en licitación sean realmente las cantidades necesarias para llevar a cabo nuestro proyecto. ¿Ya? Vuelvo al punto que estábamos viendo, perdón, vuelvo al punto que estábamos viendo anteriormente. Es por eso justamente que hoy en día no se construye con un jefe de terreno y un administrador, porque hay mucha información que se requiere, mucha información que se genera, y ahí oficina técnica tiene que estar. Pero aparte de eso, existe otra razón por la cual es bueno ubicar el proyecto. Ubicar el proyecto es la única manera en que usted se puede meter en el proyecto y sumergir en el proyecto y entenderlo absolutamente completo. ¿Ya? Es en las ubicaciones, por lo general, cuando empiezan a salir las preguntas más interesantes en un proyecto y cuando uno se empieza a dar cuenta, ¿no es cierto?, de las falencias del proyecto y de las cosas que no tiene definidas. ¿Ya? Es en la ubicación, por ejemplo, cuando nos damos cuenta y podemos ver la secuencia de construcción que vamos a tener. En la ubicación, cuando entendemos precisamente cómo está ejecutado esto, ¿no es cierto? Y en qué partes van, cuáles son los criterios para distintos tipos de guardapolvo, distintos tipos de pintura, etcétera. Entonces, ubicar una obra es justamente entenderla. Ubicar una obra es poder entenderla a un nivel de construcción. Y de hecho, las ubicaciones de obra van a ser muy distintas a las ubicaciones de licitación. ¿Ya? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, a ver, por ponerles un ejemplo, la ubicación de obra, o sea, perdón, la ubicación de licitación nos dice que vamos a tener 2.000 metros cuadrados de tabique. La ubicación de obra no me van a servir los 2.000 metros cuadrados de tabique, yo voy a tener que traducir esa ubicación de obra, ¿cierto?, en un despiece de materiales. Pueden que comprar tantas planchas de volcanita, tantos montantes de este tipo, tantos montantes de este otro tipo, tantas fijaciones, tantas cintas, etcétera. Entonces, ¿quién hace la transición de pasar de los 2.000 metros de tabique a un listado de materiales, a un pedido de materiales que van a tener que pedir el encargado de adquisiciones? Es la oficina técnica, ¿ya? Aquí nos comentan, ¿cierto?, respecto a los planos, también prefiero papel, digitales para revisar cosas justamente, y tener mucho cuidado, sobre todo en las partidas que vienen como globales, así es. Muchas veces en las licitaciones, para el que está estudiando la propuesta, en estudio propuesta, el global es la salvación, porque no tiene que ubicar nada. Sin embargo, las partidas globales a nosotros no nos sirven en obra, porque tenemos que tener las cantidades necesarias para saber cuántos materiales vamos a comprar, ¿ya? Entonces, esa es otra buena razón que pone ahí justamente Pablo, una muy buena razón por la cual es necesario volver a ubicar en obra todas las partidas, ¿ya? Hoy en día, con el avance de la tecnología, hay también un híbrido intermedio entre ubicar y no ubicar, ¿no es cierto?, que es que ubique el BIM. ¿Ya? El BIM, que es el arquitecto que tiene un modelo en 3 dimensiones, ¿no es cierto?, del proyecto a ejecutar. No, que él me entrega las cantidades de obra. Bueno, tampoco sirve. Puede servir para cosas generales, para poder negociar cosas tal vez con muy gruesamente.
Pero nuevamente, cuando se trata de saber cuántas volcanitas comprar, la ubicación que ustedes hacen como oficina técnica es la indispensable. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, estudio de propuesta les va a dar, ¿no es cierto?, tanta cantidad de cenefa, tantos metros lineales cenefa. Pero cuando ustedes contraten la cenefa, el precio que van a tener por cenefa una cara, cenefa dos caras, cenefa con retorno va a ser distinto. Y los van a tener que ubicar a ese nivel. Porque es lo que van a estar contratando. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otra buena razón por la cual las ubicaciones de obra son necesarias y son indispensables. Y aquí la transparencia evidentemente nos pone una nueva razón. Lo anterior sirve para evidenciar algún error u omisión en el estudio de la propuesta, o variación entre los planos de licitación y planos para construcción. O sea, si yo tengo una cantidad muy distinta en propuesta a la que yo ubiqué en obra, esto lo primero que vamos a hacer, vamos a llamar al de propuesta. Oye, ¿por qué ubicaste esto? ¿De dónde sacaste esta cantidad? Y ahí vamos a poder ver tres opciones, ¿no es cierto? O el de propuesta se equivocó, o yo me equivoqué, o el proyecto cambió. ¿Ya? Y si el proyecto cambió, chuta, que es importante eso, porque sobre todo si es una suma alzada, porque vamos a tener que presupuestar esa variación de proyecto. ¿Ya? Y vamos a ir donde el mandante va a decir, ay, sí, verdad, ya cambié, no, pero muy chiquitito, no te preocupes. Bueno, señor mandante, con todo respeto, yo tendré que entrar a ver si chiquitito no el cambio. Pero nuevamente, otra razón por la cual, ¿no es cierto?, se ubica en obra, todo. ¿Bien? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Ubicación original, la ubicación de obra. Bueno, este ejemplo ha sido exagerado, o sea, cierros provisorios pasar de 260 a 130, chuta. Es complicado. Letreros de obra pasar de 3 a 0. Pero bueno, el hospital Pencolirque. Pasamos a 34.000 metros cúbicos de ubicación original a 16.000, o sea, perdón. Esto es para estar feliz, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir, es absolutamente necesario hacer esta ubicación en obra, porque también esta ubicación en obra nos va a permitir identificar, ¿no es cierto?, las que ayer llamábamos las bolsitas, o aquellas partidas en las que está cobrada una cierta cantidad, pero el monto a ejecutar es muchísimo menor, lo cual ciertamente es una buena noticia. Y finalmente, lo que es calce de planos aptos para construcción, de licitación versus especialidades, ¿ya? Primero, es bueno hacer este calce APC versus licitación. Se deben revisar los planos digitales y superponer un plano sobre otro. Hoy en día AutoCAD tiene una herramienta, que es superponer dos planos distintos. Ustedes cargan dos planos distintos y AutoCAD los superpone automáticamente y les va indicando a ustedes dónde están las diferencias. Es una herramienta muy buena, sobre todo cuando llegan versiones nuevas. Entonces se deben revisar los planos digitales y sobreponer un plano sobre otro. Esto anteriormente se hacía superponiendo un plano en una ventana o en una mesa de luz, a fin de observar alguna modificación, ya sea en arquitectura, cálculo o especialidades. Ya. Otro calce que hay que hacer es entre especialidades. Hoy en día los proyectos que se relacionan con BIM hacen este calce automáticamente, porque los proyectos BIM, ¿no es cierto?, sacan todas las fichas y láminas y planos de un modelo federado, que tiene todas estas especialidades juntas. Pero si no es así, tienen que superponer los planos de especialidades, ¿ya? Y nuevamente una ayuda importante es contar con un coordinador BIM si fuera posible. ¿Ya? Yo siempre digo que por lo general los coordinadores BIM, los testimonios de que el BIM no ha hecho bien el trabajo, por lo general son los testigos redondos que se hacen en los muros o en las losas, que quiere decir justamente que fue necesario perforar un muro o una losa a posteriori porque el BIM no controló bien los trabajos. Evidentemente una caricatura, pero no se aleja mucho de la realidad. Y tenemos, ¿no es cierto?, un calce de planos de licitación de especialidades. ¿No? Ya, y ahí en zona roja, ¿no es cierto?, se van detectando las interferencias. Muchas veces los diseñadores, por ejemplo, pasan con los tubos o pasan con las cañerías sin considerar que
A veces hay vigas, por ejemplo, o hay muros que están interfiriendo. ¿Ya? Entonces es importante hacer este calce, este cruce. ¿Cómo lo hacía yo anteriormente? Cuando empecé a construir, agarraba el plano de arquitectura y sobre ese plano de arquitectura iba con lápices de colores, ¿no es cierto?, marcando los trazados de las instalaciones. Y créanme que se ven hartas interferencias. Se ven muchas interferencias. Entonces, hay obras grandes, las que tienen coordinadores BIM, coordinadores de instalaciones, que ven todas estas cosas, pero nunca está de más que una oficina técnica haga un poquito este ejercicio, ¿ya? Sobre todo en proyectos chicos. Van a notar que hay muchas interferencias. Bien. Vamos a dar por terminada entonces la primera unidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ya? A las 21:17, a las 21:32, en 15 minutos más nos vamos a encontrar. Bien. Voy a apagar la cámara, apagar el micrófono para que ustedes hagan nosotros en 15 minutos ahí. Vayan a comer algo, salgan a fumar o hagan alguna pausa o descansen, nos tiren los pies simplemente. Nos juntamos en 15 minutos más a las 21:32. ¿Bien? ¿Está claro? Profe. Muy bien. Sí, profe. Estamos claros. Muy bien. Buenas noches, queridos alumnos. Damos comienzo entonces a la segunda parte de esta segunda clase del curso de Oficina Técnica, correspondiente al 10 de enero. ¿Ok? Voy a apagar entonces la cámara para dar comienzo a lo que es compartir la segunda unidad del curso. Ya, ¿se ve lo que estoy presentando? ¿Sí? No, no se está viendo. Ya, ahí sí, bien. Vamos a empezar entonces con la segunda unidad del curso. Ya, nuevamente está la diapositiva, ¿no es cierto? Ahí con el SOS alumnos, con toda la información que ustedes pueden requerir. Y vamos a ver ahora algunas labores que corresponden a oficina técnica, ya que son revisión de especificaciones técnicas, minutas de reunión, libro de obra, instalación de cabezas. Ya, hoy estamos con la documentación inicial, o sea, las primeras cosas que vamos a tener que hacer al llegar a alguna obra. Lo último que vimos, ¿no es cierto?, era revisar los planos de aptos para construcción versus licitación. ¿Ya? Es lo que tenemos acá, que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una planilla de ejemplo de lo que puede haber sido, por ejemplo, el resultado de un trabajo de revisión entre, por ejemplo, ET y APC de licitación. ¿Ya? Evidentemente lo vamos a tener que revisar no solamente los planos, sino también las especificaciones técnicas. Y en las especificaciones técnicas a veces se empiezan a dar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la revisión de los tabiques. Tabique tipo TB1, TB2, TB3 y TB4. Tabique seca seca, zona seca húmeda, húmeda húmeda y exterior seco. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda de lo que estamos viendo acá, levante la mano. Esto es un tema constructivo, así que eh, bien puede que alguien no esté tanto al tema de lo que son los tabiques. Si alguien tiene duda de lo que son los tabiques o cómo se clasifican, por favor levante la mano o hable aquí para que nos detengamos un poquito. ¿Ya? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces. En este ejemplo se hizo una revisión de tabiques entre especificaciones técnicas de licitación y especificaciones técnicas de apto para construcción. Y aquí nos está preguntando, ¿cierto, Jan?
Si podríamos hablar un poquito más de la clasificación de los tabiques, ¿sí? ¿Esa es la consulta? Jan. La consulta se pone aquí en el Hola, chat. profesor. Sí, Sí, ahora sí que ahora. están hablando ahora sí. ¿Cuál era la pregunta, profesor? Disculpe. Me está preguntando aquí si podría clasificarlas, por favor. Ah, sí, el tema de los tabiques. Ya. Bueno, hablemos brevemente de los tabiques, ¿no es cierto? Por lo general, los tabiques se van a clasificar en la obra, depende de la superficie a la que estén expuestos. Sobre todo lo que son los tabiques de yeso cartón, como son en este caso, ¿no es cierto? Yeso cartón o volcanita o drywall, como se llama. Bien, ¿por qué se hace esta diferenciación? Porque los tabiques que dan hacia zonas húmedas llevan un tipo especial de volcanita, que es una volcanita que se llama, o yeso cartón que se llama RH. ¿Ya? El yeso cartón común y corriente, ¿no es cierto? Un yeso cartón que no resiste la humedad, tiende a formar hongos, ¿no es cierto? Etcétera. Eh, para zonas húmedas que van a estar en contacto con ambientes húmedos, se ocupa un yeso cartón especial que se llama RH. A diferencia del normal que se llama ST de estándar, se ocupa un yeso cartón RH que es resistente a la humedad, que tiene una composición en el yeso que permite resistir mejor los hongos, ¿no es cierto? Y el ataque de la humedad. Bueno, no es que ustedes lo puedan mojar, claramente. O sea, igual si lo mojan se va a romper, se va a deteriorar. ¿Sí? Una volcanita no es más que un poco de cartón, ¿no es cierto?, con yeso, entonces. Pero ciertamente admite mejor ambientes húmedos. Entonces, la primera volcanita que está aquí, el primer tabique zona seca, zona seca. Quiere decir que en ambas caras del tabique, ¿no es cierto?, tiene una plancha de yeso cartón estándar o normal. Segundo tabique es zona seca húmeda, quiere decir que una cara va a tener yeso cartón normal, la otra va a tener yeso cartón para humedad. Tercer tabique, ¿no es cierto?, es zona húmeda, que va a tener en ambas caras tabique y yeso cartón resistente a la humedad. Y una cuarta que es exterior contra un interior seco. Ahí el exterior ciertamente tiene otro tratamiento. Existen muchas otras maneras de clasificar tabique, no crean que esto es solamente aquí. Existen, por ejemplo, yeso cartón que son XR, que son extra resistentes, los cuales se usan en zonas que están sujetas, por ejemplo, a estacionamientos, que pueden estar sujetos a choques de vehículo. Hay planchas de yeso cartón que son RF, que además, ¿no es cierto?, sus propiedades suman una componente de resistencia al fuego. Entonces permiten justamente estructurar tabiques que requieran resistencia al fuego. F30, 60, 90, etcétera. Pero en este caso tenemos estas cuatro clasificaciones y podemos ver ahí, ¿no es cierto?, que según licitación y según, o sea, las especificaciones técnicas de licitación, por ejemplo, aquí están destacadas en azul las diferencias. Vamos a tener a Island Glass de espesor 60 kilos por metro cúbico. En cambio, para las especificaciones técnicas aptas para construcción, ya nos están cambiando en la Island Glass. ¿Se dan cuenta? El Island Glass es la lana de vidrio, bien, es la lana de vidrio, que es una lana de color amarillo, ¿no es cierto? Que es muy, muy irritante, hay que trabajarla con guantes, porque tiene filamentos de vidrio, ¿no es cierto? Que sirve para lo que es la aislación. ¿Ya? Y nos están cambiando originalmente una lana, una Island Glass, ¿no es cierto?, de 60 kilos por metro cúbico a un aislán bastante más denso, de 80 kilos por metro cúbico. ¿Cuál creen ustedes que sea más caro, el de 60 o el de 80? ¿Ah? El de 80 debería ser más caro. El de 80, ¿no es cierto? Claramente, porque es más denso, es más material. Exacto. ¿Qué es lo que está, qué es lo que está pasando aquí? Evidentemente nos está perjudicando este cambio. Que nosotros en licitación estudiamos con un precio de un aislán económico y nos están un aislán más caro. Entonces, pucha, en este caso claramente que fue importante hacer esta comparación.
¿Por qué le vamos a tener que reclamar al mandante? Señor, usted me está perjudicando aquí, po. Me está cambiando el proyecto. Aquí tenemos claramente un cambio de proyecto. ¿Ya? Entonces ese cambio de proyecto implica que yo le cobre más. El comandante ahí nos va a decir, sí, pero mire a continuación la línea de abajo. Por el Sonoglass, la banda acústica se la tenía con 100 de ancho y ahora se la rebajé a 60. Entonces, bueno, ahí va a haber que hacer claramente un estudio de cuánto más significa aumentar la densidad de la Island Glass y cuánto menos significa, ¿no es cierto?, disminuir el Sonoglass de 100 a 60. Y sobre eso va a haber que sacar un más menos y ver si incide o no incide. Pero son cosas que es bueno ponerlas sobre la mesa. Ya, por mucho que uno diga, no, si aquí ganamos y aquí perdemos, entonces quedamos bien. No, pónganlo sobre la mesa. Declárenlo. Ya, siempre estas cosas se tienen que conversar y tienen que hacer notar al mandante. Bien. Muchas veces hasta podemos pensar de buena fe, ¿no es cierto? Y pensar que el mandante no tenía idea de esta situación, que fue el arquitecto el que hizo el cambio a última hora porque no le dan las densidades de eficiencia energética. También puede ser. ¿Ya? En el estabique exterior seco, ahí vamos a ver más cambios, ¿no es cierto? Fíjense que vamos a tener las planchas de yeso cartón exteriores, o sea, ambas planchas de yeso cartón, se fijan bien, disminuyó el espesor, ¿no es cierto? Pasaron de 15 milímetros a 12,5. ¿Ya? Y también cambiaron el Island Glass, cambió el Sonoglass. Y los montantes, no, veo que el montante se mantiene. Ah, no tendría por qué estar en rojo, el montante se mantiene. Pero básicamente a lo que voy. Eh, es bastante común que hayan cambios, ¿no es cierto?, entre lo que licitaron y lo que están construyendo finalmente. Bien. Aquí tengo un mensaje de Mauricio Ramos, dice no puedo ingresar a la clase. Un segundito. Deme un segundo, déjeme contestarle a este alumno para ver con quién lo tengo que derivar. ¿Bien? Ya, ahí lo derivé al alumno con la encargada del curso. Para que vea ahí qué es lo que se puede hacer. ¿Ya? Ya, perdón. Sigamos entonces viendo esto. A lo que voy yo es que es importante, ¿no es cierto?, hacer esta revisión. Si lo quieren ver en términos económicos, muchas veces estas revisiones se pagan solas. O sea, son muchas las cosas que cambian a veces entre licitación y construcción. La comparación de las especificaciones técnicas de licitación y aptas para construcción nos ayuda entonces a identificar diferencias entre productos o materiales y da pie a un posible estudio de aumentos o disminuciones de partida si aplica. ¿Ya? Entonces, este tema es relevante, ¿ya?
Es relevante. Una suma alzada, tenemos que estar siempre muy atentos a cualquier cambio respecto al proyecto original. Bueno, otro evento al que nos vamos a tener que ver, ¿no es cierto?, bien acostumbrados son las minutas de reunión. ¿Ya? Antes de pasar a las minutas de reunión, sí, voy a parar de compartir. Y voy a ver de compartir, ¿no es cierto?, voy a ver de compartir este análisis de peso unitario que nos compartió el compañero. Que tenemos son MES. Hay otras obras, hay otros proyectos, hay otras constructoras, entonces, que tienen como valorización hombre, ¿cierto? Bien acostumbrados son las minutas de reunión.